los que nos están acompañando allá en su casa, en otro lugar, en otra oportunidad, porque este mensaje queda grabado y usted lo puede ver después también. Donde quiera que estés, recibe gloria del Señor en tu vida también. Y únete, súmate a los que son adoradores del Rey de Reyes y Señor de Señores. En este día quiero continuar con mi enfoque, mi tema de la adoración. Entonces permítame introducirle a ese tema. Hay muchos aspectos de la adoración. La adoración es tan amplio. Si hablamos de adoración en la Biblia hay demasiado. Es el enfoque. ¿Usted sabe cómo termina la Biblia? En Apocalipsis, en adoración. Si usted lo piensa que Apocalipsis es un libro nada más de catástrofes y todo eso, no, está equivocado. Es un libro de adoración. De hecho, uno de mis próximos sermones va a ser basado en Apocalipsis precisamente por eso, por el enfoque que tiene en adoración. Y hoy lo vamos a hacer también. Únase conmigo en oración primeramente. Vengo a ti, Señor, creyendo lo que tú dices en tu palabra, afirmando, declarando, no lo mío, lo tuyo, tu palabra. Y esa palabra tuya, Señor, es fiel, es poderosa, es más cortante que una espada de dos filos. Y hoy yo te pido que así sea, efectiva, fructífera en la vida de alguien que va a escuchar este mensaje. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén y amén. Aleluya, aleluya. He titulado mi sermón el día de hoy, ¿dónde y cómo adorar? Porque sí, hablamos de adoración, pero ¿dónde adoramos? ¿A quién adoramos? ¿Y cómo adoramos? Esas son preguntas claves que espero que usted se responda en este día al escuchar mi mensaje. Dice en la palabra del Señor en Juan 4, capítulo 4 del libro de Juan, versículos del 1 al 30, aunque no voy a ver todos los versículos, pero voy a sacar partes, segmentos de ese contexto. Pero empieza diciendo, y tenía que pasar por Samaria. Tenía que pasar por Samaria. Bien interesante eso. Jesús podía haberse desviado, podía haber ido por otra ruta, pero quiso pasar por Samaria. Y hoy les voy a explicar un poquito del trasfondo histórico de Samaria, porque tal vez usted ha escuchado, no sé, un poco ya de eso, Samaria, y usted dice, Samaria, un lugar de la Biblia, un lugar histórico de la Biblia. Pero también Samaria tiene connotaciones religiosas que tal vez no sepa. Y en especial, Samaria es un contraste con Jerusalén. Había una dicotomía, una separación entre lo que era Samaria y Jerusalén. Había una competencia inclusive entre Samaria y Jerusalén y la gente de los dos pueblos. Pero Jesús tenía que pasar por Samaria. Ahora déjeme decirle algo. Jesús en su caminar en la tierra cuando estuvo entre nosotros, no daba un paso que no fuera con propósito. Jesús no se iba a caminar por ahí como decir al garete. A ver, voy a irme por aquí a ver qué tal es este pueblo. No, Él tenía un plan, un propósito. Siempre que caminaba por una ciudad, por un pueblo, cualquier lugar donde andaba, emprendía ese viaje con propósito. Y él sabía, por lo tanto, que tomar la ruta de Samaria iba a significar un poquito de problemas. Porque la ruta de Samaria era una ruta donde él no era bienvenido. Los judíos no eran bienvenidos en Samaria, ni los samaritanos eran bienvenidos en Jerusalén. O sea, despectivamente no los trataban bien. Aquellos judíos no se trataban con los samaritanos, evitaban
pasar por Samaria a cualquier costo. Samaria no era el lugar adecuado. Yo no sé si usted conoce gente que dice, yo no voy a tal país, jamás iría a ese país. O a tal ciudad, en su mismo país tal vez. Que dicen a tal pueblito, a tal ciudad, a tal lugar, no, ahí ni vayas. Ese lugar, y no te voy a decir nombres mejor para no ofender a nadie, pero a veces la gente tiene esas actitudes hacia la gente de cierto pueblo o de cierto país. Nos pasa eso, ¿verdad? Pues así era entre los judíos y los samaritanos. Pero ¿sabe qué? El amor de Jesús era más grande que esas rivalidades. El amor de Jesús era más alto que esas discrepancias religiosas, culturales. Y Jesús decidió pasar a Samaria. Yo amo mucho ahora, y mi esposa también, amamos mucho, por ejemplo, a la gente de Nicaragua. Pero para ponerme yo como un ejemplo, los costarricenses, la gente de Costa Rica no se lleva muy bien con los de Nicaragua. Siempre hablamos de que son malos vecinos y esto y que el otro, y de parte de ellos a nosotros tampoco nos tratan muy bien siempre. Y cuando mi esposa y yo estábamos orando al Señor, Señor, ¿a dónde quieres llevarnos? Queremos servirte, queremos ser misioneros. Y yo me imaginaba México, Brasil, España, Argentina, países que me encantan, ¿no? Colombia. Pero sí, pero el punto es que cuando estábamos orando, el Señor nos dijo, ok, ustedes quieren ser misioneros, perfecto, qué lindo, me alegra que quieren ser misioneros en otro país. Y un día llegan a visitarnos los líderes de la Junta Misionera de aquí de Estados Unidos y nos dicen, necesitamos una pareja que vaya a reemplazar a otra pareja en Nicaragua. Porque los americanos, los gringos, como les decimos, los americanos tenían que irse de Nicaragua por los conflictos políticos que habían. Entonces querían que una familia hispana, latina, los reemplazara. Y nosotros fuimos, mi esposa y yo, a reemplazar a esa pareja a Managua, Nicaragua. Y yo me quedé, y ahí empezamos, pero no era el lugar que queríamos. Yo cuando era boxeador peleé como 4 veces con nicaragüenses y teníamos una rivalidad tremenda con ellos, ¿verdad? Era donde menos quería ir. Nicaragua, no, señor, ahí no juegan fútbol. ¿Y qué voy a hacer yo sin fútbol? El punto es que fue Nicaragua, el lugar que menos queríamos. Y bueno, ahí estuvimos 3 años. Y visitamos todo el país, anduvimos por todo Nicaragua y aprendimos a amarlos. De hecho, cuando nos regresamos a Costa Rica, después de estar ahí 3 años, me regalaron una Biblia a los hermanos nicaragüenses que tiene una dedicatoria, la Biblia, y ahí la tengo guardada. En la dedicatoria dice, al hermano Tico, que así los dicen a nosotros, los ticos, al hermano Tico con amor de todos los nicaragüenses. Y que se robó nuestros corazones, sí, a eso pusieron. Esos hermanos de Nicaragua, y hasta la fecha, yo pienso en muchos de ellos, hermano Wilfredo Gómez, la hermana, ¿cómo se llama? María Eugenia y su esposo Freddy, que ahora son líderes de la iglesia, son pastores ahora ya en Canadá. Hermano Wilfredo es un evangelista y otros. Yo andaba con Wilfredo por ahí en una motora, en una motocicleta, por toda la ciudad, evangelizando, visitando, predicando. Mi esposa igual con las hermanas. Ella fundó allá un ministerio que le llamaron las hermanas Dorcas. Y mi esposa era la líder de ese ministerio, de mujeres, etcétera. Las cosas que Dios hizo, cosas tremendas en nuestra Samaria. ¿Cuál es mi punto? Que hay Samarias en nuestra vida. Hay lugares donde Dios quiere usarnos para alcanzar a otros también. Y eso fue lo que pasó. Entonces, volviendo a Samaria, el trasfondo histórico de esta ciudad es bien interesante también. Si logro que mueva aquí, que cambie. Sucedió algo en esa época. En esa época resulta que había un conflicto entre el reino del norte y el reino del sur.
Usted sabe, si ha leído un poquito de la historia judía, que hubo una división. En una época hubo una división. El reino del norte y su capital Samaria fueron tomadas por los asirios, deportaron a los judíos, los sacaron de allí y trajeron extranjeros a que vivieran allí, en lugar de los judíos, para mantener la paz según ellos. Entonces hubo un trasplante de gente que no era judía, los trajeron de otros lugares y los metieron a ese territorio. Por lo tanto, se hizo una mezcla de extranjeros y judíos y surgió una raza mixta de esa relación. Pero esa raza mixta era odiada por los judíos del reino del sur, el reino de Judá. Ellos no aceptaban a esa raza mixta, llamado Judea. La consideraban impura entonces. Y de hecho, el reino del sur, el reino de Judá, fue el que sobrevivió hasta hoy en lo que es el Israel que conocemos moderno. El reino del norte se desapareció en cierta manera. Lo que llaman las 10 tribus perdidas de Israel eran parte de ese territorio del norte. Y no se sabe cómo se dice que están perdidas porque se mezclaron precisamente con gente de muchas otras naciones no judías, no hebreas, para decirlo mejor, y se perdió entonces la identidad de esa gente. Y por esa razón entonces los judíos, que ellos dirían hoy día, somos judíos de cepa, como usted oye hablar algunos, ¿verdad? Yo soy mexicano de pura cepa, puertorriqueño, boricua de pura cepa. Así decimos algunos, ¿verdad? De nuestro país. Pero cuando alguien dice, yo soy medio mezclado, ya no lo vemos igual. Así era esa gente en esa zona. Entonces también, junto con esa adoración, se dio una situación de una adoración mezclada. No solo se mezcló la raza, no solo se mezcló la cultura, la adoración se mezcló. ¿Y de qué estamos hablando hoy? De adoración. Segunda Reyes 17:28 dice, y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Hasta ahí suena bien. Les enseñó cómo temer a Jehová. Pero el verso 29 dice algo que subrayo. Pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos. Entonces, aunque hubieron sacerdotes tratándoles de guiar a la adoración a Jehová, al Dios vivo, al único Dios, ellos no hicieron caso. Y ellos decidieron adorar a sus propios dioses. En los lugares altos es un término que se usa en la Biblia para referirse a los altares a dioses falsos. ¿Qué habían hecho los de Samaria? ¿Quiénes? Los de Samaria hicieron eso. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Ahí está la raíz del problema. ¿Por qué los judíos también los trataban así? Porque dijeron, estos traicionaron a Jehová. Estos mezclaron la adoración. Estos cambiaron la adoración genuina y verdadera. ¿Ves? A ver si puedo volver aquí atrás otra vez. Segunda Reyes 17:31 habla del problema de esa adoración mezclada. Continuamos diciendo allí, los Abeos hicieron a Nibás y a Tartac, y los de Serbaim quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Serbaim, nombres hebreos o nombres de la cultura cananea. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos. Cambiaron el sistema entonces. Temían a Jehová, dice el verso 33, y honraban a sus dioses según la costumbre de sus naciones, de donde habían sido trasladados. O sea que ellos tuvieron siempre el mal hábito. No dejaron las mañas, decimos por ahí, ¿no? Mantuvieron esas malas mañas de una adoración a dioses
falsos de donde ellos venían. Es por eso que si usted lee, por ejemplo, Josué 24:15, donde Josué, después de que sale de Egipto, les dice a los israelitas: yo no sé ustedes si quieren seguir con las costumbres y adorando a los que les enseñaron allá en Egipto, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, Josué pone una raya, Josué pone un límite. Josué dice: hasta aquí, hay un límite. No puedo seguir con una adoración mezclada. O soy o no soy. O estoy del lado de Jehová, del lado del Dios vivo, o estoy así, a medias, y le hago el juego a los otros también. ¿Ves? ¿Qué es el punto en esto? ¿Qué es el punto que quiero hacerte? Que en tu vida y la mía, hoy día, usted dirá: pastor, nosotros no somos gente, no somos samaritanos, ni hebreos, ni nada de eso, pero somos hijos de Dios. Somos la nueva iglesia del Señor, el Israel espiritual. Y tenemos que preguntarnos dónde estamos parados en nuestra adoración. ¿Qué clase de adoradores somos? ¿Somos adoradores mezclados o adoradores genuinos? Mire, cuando yo fui a Cuba, les digo a los hermanos: quiero probar café cubano, porque tiene fama el café cubano aquí, ¿verdad? Un cortadito, buenísimo, ¿verdad? Un cortadito. Pero me dicen los hermanos en Cuba: pastor, vea, es que lo que pasa es esto, que el café cubano que usted compra por allá es de exportación y aquí la gente de Cuba no lo consume, porque es demasiado caro. O sea, es que no pueden pagarlo, me decía. Aquí nos venden el café de segunda. Aquí nos dan el café mezclado con, había una semilla, algo que ellos mezclan en el café. Y entonces, garbanzos o no sé qué, pero la cosa es que me decía: el café de aquí no, pastor, no te va a gustar. No es mezclado. Y yo me pongo a pensar, así pasa con la vida espiritual. Estamos siendo auténticos como el café real, el café auténtico que sabe a café. O alguien nos conoce y dice: ese es como el café de Cuba que venden en Cuba. Puro guachi ese café, no sabe a café. Así es ese cristiano es mezclado, no es genuino, no es un adorador o una adoradora genuina. Honra a Jehová, pero también honra a otros dioses. ¿Cuáles son nuestros otros dioses? Para empezar a definir eso un poquito. ¿Cuáles pueden ser otros dioses? Usted dirá: pastor, yo no tengo una estatua ahí en mi casa de ningún dios raro. Pero tal vez usted idolatra su trabajo, por ejemplo, su negocio. Su negocio está primero que Dios. Usted primero su trabajo antes que darle tiempo a Dios. Usted primero su trabajo hasta que su familia, muchas veces. Usted está poniendo al trabajo como su ídolo. Y no está dándole al Señor el primer lugar. Eso es un ejemplo. Algunos pueden idolatrar un deporte, un equipo de fútbol. No me pregunte a mí, porque yo no los idolatro. Me gustan, pero no los idolatro. Pero algunos sí caen en una actitud de idolatría hacia un equipo de baloncesto, de fútbol. Algunos hasta dicen: mire, es lamentable, es triste lo que voy a decir, pero he conocido cristianos que el domingo alaban y adoran al Señor, según ellos. Pero si aparece por allí Cheyenne o algún otro cantante famoso de esos que hay por ahí en el mundo, y están locos por ir a comprar boletos para ir a ver el concierto. ¡Auch! O una personalidad, una celebridad por allí, y la siguen como que si fuera algo grandioso. Y entonces están en ese sentido mezclando. O es el Señor a quien adoramos y solo a Él, o estamos también idolatrando a personajes, a deportistas o a otros, o a un trabajo, a un negocio. El dinero en sí, el dinero es un gran ídolo para mucha gente.
Mire, como decía un amigo mío, pastor, a mí el dinero no es lo primero en la vida, pero me calma los nervios. Y sí, o sea, lo que me quería decir es necesario, sí, es necesario, pero no es lo número uno. Lo que te tiene que calmar los nervios es tu relación con Dios. Eso sí, tiene que calmarte los nervios, porque si estás con Él estás bien y todo está bajo control. ¿Ves? Dice el verso 34, ahí Segunda Reyes 17, que estoy citando, 34. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel. O sea, no, ni hacen, es la palabra que surge allí en ese versículo. Hasta hoy hacen como antes, o sea, viven en lo mismo de antes, solo que ahora dicen que son de Jehová, o que son evangélicos, o que son cristianos, o que somos, podemos decir, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿lo somos en todo? ¿Lo somos con un sentido de que pertenezco al Señor y solo a Él adoraré, solo a Él? Jesús le contestó a Satanás cuando Satanás trató de tentarlo, le dice, al Señor tu Dios, ¿qué? Servirás y solo a Él adorarás. ¿Qué más claro? El mismo Señor sentó esa base de lo que es un verdadero adorador. Bueno, volviendo a la mujer samaritana. Esta mujer samaritana entonces, que se encuentra con Jesús, tiene un problema de que no entiende lo que es ser adoradora. Porque le dice a Jesús, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Ella pone una barrera, ella pone una excusa. ¿No le ha pasado a usted eso? Que usted le llega a hablar del evangelio a alguien y le dice, ¿por qué me habla usted del evangelio? Yo soy católico, o yo soy testigo de Jehová, o soy mormón, ya te ponen una barrera. Y entonces tenemos que, igual que Jesús con la mujer samaritana, decirles, mire, no te vengo a hablar de religión, no te vengo a hablar de esa denominación o religión, te vengo a hablar de adorar al Señor. ¿De qué significa adorar al Señor? ¿De qué significa beber del agua de la vida? Estás bebiéndola, es agua. Ella dice, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y Jesús, en lugar de decirle, es cierto, sí, no, es verdad, judíos y samaritanos no nos acercamos el uno al otro, chusma, chusma. Pero Jesús no le dice eso. Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, aleluya. Qué tremenda respuesta, ¿verdad? Si conocieras el don de Dios, si conocieras de qué te estoy hablando, si conocieras la diferencia entre religión y adoración, si conocieras la diferencia entre religión y relación con Dios, porque eso es lo que falta en muchas vidas. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías. O sea, si le está dando a entender, mira mujer, si hubiera discernimiento espiritual en ti, más bien estuvieras diciéndome, dame de beber, dame de beber. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Juan 4, 9 al 10. Jesús habla de agua viva, no de religión. Por eso yo siempre le pongo el freno a los que me dicen, no me hable de religión. Yo les digo, está bien, no hablemos de religión, pero hablemos de agua viva. ¿Qué es agua viva? Agua viva es lo que Dios quiere darte, refrescarte, llenarte de gozo, llenarte de satisfacción, hacerte sentir feliz. ¿Lo tienes? Si no me respondes así, es porque no lo tienes. Si te quedaste pensando en lo que te dije, es porque tienes otras cosas. Esta mujer iba al pozo muchas veces a sacar la misma agua. De un pozo vacío, de un pozo estancado, como es mucha religión hoy día estancada, o como son muchas vidas hoy día estancadas. Agua fea, ¿cómo es el agua estancada? Fea, huele mal, tiene mosquitos o tiene bacterias y todo eso. El agua estancada no es buena.
El agua buena es el agua que corre. El agua viva es el agua que corre. Y Jesús le dijo a esta mujer, el que cree en mí, en su interior, correrán ríos de agua viva. En otras palabras, no es agua estancada, no es religión muerta, no es filosofía humana, es agua viva. Santo su nombre. Entonces Jesús lleva a esta mujer a un nivel diferente en cuanto a lo que es la adoración. Ella quiere llevar a Jesús a la discusión, pero Jesús la lleva a la adoración. Usted puede decidir qué hace con la gente, o discutir o motivar en cuanto a la adoración genuina y verdadera. Ella quiere que la conversación se mantenga sobre asuntos meramente superficiales. Que si adoramos en este monte, que no, que fue aquí donde construyeron el templo los samaritanos y bla, bla, bla. ¿Me entiendes? Ella estaba enfocada en un lugar, en un templo físico, y no había entendido que la esencia de la adoración no depende del lugar. Te repito, la esencia de la adoración no depende de un lugar. Hay algunos que piensan, es que si voy a tal templo, tal iglesia, porque ahí tienen un tremendo ambiente, y hay músicos, y hay esto, y hay el otro, ahí sí siento la adoración. No, lo que está sintiendo es la emoción del ambiente, porque la adoración no depende de un lugar. Esta mujer pensaba que en el templo samaritano era donde estaba la verdadera adoración. ¿No has escuchado personas hoy día que te argumentan también y te dicen, es que en la catedral tal, o en el templo tal, ahí es donde está la presencia de Dios? Como que si los copyrights, los derechos de la presencia de Dios, los tuviera algún templo o alguna organización humana. Y déjame decirte que el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, no dependió de ningún templo, de ningún lugar específico, en un aposento alto. Simplemente allí se derramó el Espíritu Santo. Yo estuve en California hace unas semanas atrás y visité una esquina de un edificio muy simple. Un edificio muy simple. Yo pensé que era algo más sofisticado, pero no, era un edificio muy simple. Y me dijeron, ese edificio que está ahí, esa esquina, es donde sucedió el gran avivamiento de los años 1900 en Estados Unidos. Y desde allí, desde ese edificio, empezó a esparcirse ese mover del Espíritu Santo a otras ciudades y a otros lugares, incluyendo nuestra iglesia del Nazareno, que comenzó como parte de ese avivamiento. Entonces, no es el lugar. No es el lugar, es la presencia, es quien está en ese lugar. Ella quería hablar del dónde, Jesús quería hablarle del cómo adorar. Te repito, ella quería hablar del dónde adorar, y Jesús la lleva a pensar en el cómo adorar, en lugar del dónde adorar. Ella dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es donde se debe adorar. ¿Ves? Ella estaba peleando por eso, ganar el argumento de que aquí ustedes están mal. En Jerusalén no es aquí en Samaria. O como que algunos digan hoy, no, ustedes los bautistas están mal, los pentecostales, ahí es donde hay que adorar con los pentecostales. O los testigos de Jehová, esos son los que están mal. Somos nosotros los mormones los que estamos bien. O los adventistas, que digan, no, los adventistas estamos bien, todos los demás están mal. Tienes que ir a un templo adventista. Y te podría seguir mencionando denominaciones o grupos que a veces toman una actitud así, como de que yo soy el único lugar, o este es el lugar. Pero Jesús no le dice a la mujer samaritana, es un lugar. Es una actitud, es una actitud. Jesús está dispuesto a ir con ella hacia ese tópico, pero llevarla a un debate diferente. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad,
Es necesario que le adoren. Ahí Jesús le dice la esencia de la adoración. Jesús le aclara a ella, mira, no se trata del lugar, se trata de la actitud con la que adoras. Dios es espíritu. Y por eso se movió poderosamente en Pentecostés, por eso se movió poderosamente en la calle Azusa en Los Ángeles, California, y por eso se puede mover aquí, sea que estemos 4 o 3 o 2 o 5 o 200, 500 o más. No depende de eso. Los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, ¿por qué? Porque en primer lugar es espiritual, no es en la carne. La carne fácilmente puede ser provocada, ¿verdad? Como te digo, la música al menos provoca la carne. La música, el ambiente. Si te ponen en un ambiente así, cuando no éramos cristianos y íbamos a los discotecas y todo eso, ¿verdad? Te ponían luces de colores y todas esas cosas ahí y te hacían un show. Y entonces decía, qué tremendo este ambiente aquí. Aquí sí hay alegría. Los conciertos hoy día también. Y lamentablemente algunas iglesias han caído hasta en eso también. Puro show. Pero si es espiritual, tú vas a decir aquí, no importa si hay luces o no hay luces. Lo que quiero es adorar. Lo que quiero es adorar. Y dice, y en verdad, porque en verdad quiere decir, tengo que sentirlo yo de corazón, en verdad. No porque otros me vean, no para lucirme ante nadie. Como David, recuerda que prediqué la semana pasada de David, que David le dijo a la esposa, a mí no me importa que te burles de mí, voy a humillarme más, me voy a hacer más vil y voy a danzar para el Señor otra vez. Porque no lo hago para vos, le dijo. No es para ti, lo hago para el Señor. Es de corazón, sale de mí hacerlo así. Por eso yo me gozo, me deleito cuando veo a personas como digamos un niño, por ejemplo, un niño adorando, alabando, porque digo, esos niños son lo más sincero que hay, lo más genuino que hay. Aleluya. Más allá del lugar entonces. Ahora, Jesús le da una respuesta también bien interesante en el versículo 21. Jesús le dijo a la mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ya que ella insistía tanto en lo del monte, Jesús le dice, mira, ni en este monte ni en Jerusalén. No se trata del lugar, se trata de la actitud, como te dije. Créeme, la hora viene. Y yo te digo en este día, créeme, la hora viene. La hora viene, es hora de adorar a Dios. Es hora de adorar a Dios. Con corazón genuino, sincero, haciendo a un lado las excusas. No es que yo no adoro, no alabo porque mis circunstancias están muy difíciles. Y pastor, es muy difícil alabar a Dios cuando todo está tan feo. ¿Verdad que no se trata de eso? Adórale, alábale en todas circunstancias y en todo momento. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén. Nosotros amamos a Israel y bendecimos a Israel. Pero no creas que por ir a Israel y estar en Jerusalén ya te hiciste más santo. No. Porque tu santidad y tu relación con Dios no depende de un lugar. Eso es lo que le dio a entender Jesús. Ni en Samaria ni en Jerusalén. Depende de tu relación con Dios. Esa es la diferencia. Amén. Entonces podemos decir también que, como ella menciona esa montaña del lugar de Samaria, Jesús le da a entender, las montañas pueden ser irrelevantes, no siempre son las verdaderas. Es que en esa montaña recibieron tal vez el decálogo, los 10 mandamientos, y pasaron cosas, ahí levantaron el tabernáculo en esa montaña, en el monte Gerizim, pero no era el lugar, no era lo importante. ¿Estás preocupado por el lugar? ¿Te preguntas hoy día dónde ir a adorar a Dios? Hay gente por ahí buscando, preguntándose, hoy día, ¿dónde voy?
El domingo, ¿dónde voy a adorar a Dios? Ve donde vas a adorar. Y el otro día yo le decía a alguien, no busque siempre una iglesia cerca de su casa. Busque una iglesia que esté cerca de la Biblia y de la adoración a Dios. No te preocupes por lo demás, si tienen parking o no tienen parking, si tienen aire acondicionado o no, si tienen músicos o no, si tienen esto o lo otro, no. Busca una iglesia que tenga un mensaje centrado en la Biblia, fundamentado en la Biblia, de sana doctrina y donde haya adoradores de corazón. No hay adoración si no es la que resulta de esa relación con Dios. Ni en Jerusalén ni en Jericín. Es interesante cómo dice ese texto o ese contexto más bien, donde estaban argumentando el lugar, el monte. Se acerca el día cuando Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David, no será el centro de la adoración. Hoy día, te voy a decir una cosa, en el Nuevo Testamento hubo una iglesia que se convirtió en una iglesia poderosa en adoración, en trabajo misionero, en fortaleza espiritual, de todo. ¿Sabes cuál es? La iglesia de Antioquía. Esa iglesia se desarrolló mejor en todas esas áreas que la misma iglesia madre que llamamos la iglesia de Jerusalén. Y lo mismo hoy. Hoy día hay lugares en África, hay lugares en Sudamérica, hay lugares en otras partes del mundo donde hay más adoración genuina que en Estados Unidos o Europa, que fueron los que iniciaron el movimiento misionero, ¿verdad? Las grandes empresas o agencias misioneras empezaron en Europa. Y hoy día en Europa hay una decadencia espiritual. Hay catedrales vacías, que son centros de atractivo turístico, pero no hay vida espiritual. Lo mismo pasa aquí en los Estados Unidos. Tenemos mega iglesias en los Estados Unidos de millones de gentes. Hay una iglesia en California como de 20 millones. Saddleback Church, si se está pensando en cuál. Y muchas te podría mencionar, mega iglesias. Pero, ¿dónde está el sentido de adoración? Hay iglesias como esta australiana, Hillsong, que también miles de personas y están en muchas partes y en muchas ciudades, pero se convirtieron en una adoración externa de linda música, de músicos profesionales, pero no de adoradores genuinos. Y se demostró por las situaciones que han pasado entre ellos, incluyendo al pastor principal. Lamentablemente. ¿Te das cuenta entonces cómo no depende de una mega iglesia, ni de un nombre bonito, ni de una orquesta que cante música especial? No depende de eso. Entonces ni Jerusalén, ni Jericín. Ni Jerusalén, ni Jericín. Ese es el punto al que queremos llegar. Cuando el rey David quiso construir el templo en Jerusalén, los samaritanos le recordaron que era el monte Jericín donde se trajo la Torá originalmente. Y sí, tenían un argumento ahí. Fue en Jericín donde se construyó el tabernáculo, de acuerdo a los planes que se le transmitieron a Moisés. Sí, pero ahora, si Jericín dejó de ser fiel a Dios, de nada sirve eso. De nada sirve que haya sucedido esas cosas en ese territorio si dejaron de agradar a Dios. Por eso yo oro por nuestro país, Estados Unidos, donde estamos. Porque aunque este país comenzó muy bien espiritualmente, se está desviando. Se está yendo a una tendencia liberal. Y lo hemos visto con este asunto del aborto, del movimiento gay, lesbianas y todo eso, cómo este país se ha ido
desviando, ya no es Jericín en ese sentido, ¿me entiende? Mucho menos Jerusalén. Ha perdido su lugar. Ha perdido su lugar de ser una nación que era pilar, un pilar de testimonio cristiano. Lo ha perdido. Jericín lo fue, pero ya no es. Los samaritanos tuvieron su templo porque se les permitió construirlo por medio de un gentil, de un pagano. Fue Alejandro Magno. Investiguen la historia y va a ver. Fue Alejandro Magno que les permitió construir, edificar el templo en Jericín. O sea, no fue algo que, como decir, que Dios les instruyó, que Dios los guió, que el Espíritu Santo los guió. Por conveniencia política, Alejandro Magno les dio permiso de construir allí. Entonces hay que ver eso. Jesús entonces se enfoca en algo diferente. No el templo, no el lugar, no donde adorar. Jesús les dice en el verso 21, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Jesús enfatiza la adoración por encima del lugar. Porque Jesús sabe que lo que le agrada al Padre son los adoradores de corazón, no los templos, no los lugares. Un hermano mexicano me decía un día en Texas, pastor, yo sé que yo puedo adorar a Dios aquí en el desierto, debajo de una palmera, como lo puedo adorar en una gran catedral. Y tenía razón. Él me decía que cuando él cruzó el desierto, estaba a punto de morirse, cruzando la frontera y el desierto, él se arrodilló y le dijo a Dios, Dios, si me dejas pasar esta prueba, sobrevivir de aquí, yo te voy a servir. Y de verdad, termina él de orar allí en ese lugar, se levanta, camina un poquito más y ve a la distancia algo que se mueve. Y era una patrulla de esas de la frontera, y lo rescataron. Y es más, no solo lo rescataron, le ayudaron. Terminó viviendo en Estados Unidos después, porque él tenía antecedentes de haber vivido antes y le ayudaron. Yo sé que hay hermanos aquí como hermano Giovanni que me entienden, ¿verdad? Pasaron experiencias similares y ahí estuvo Dios. Pero en ese lugar él adoró allí. Y después llega a San Antonio, donde estábamos nosotros pastoreando, y entra a nuestro templo. Teníamos un templo parecido a un templo bonito, pero no era una catedral. Y entonces, al entrar y vernos a nosotros, nos dice, pastor, ¿y este es su edificio, su templo? Le dijimos, sí. ¿Y quieres quedarte? ¿Quieres ser parte de esta iglesia? ¿Andas buscando una iglesia? Y él me dice, pastor, sí, quiero participar. Pero no crea que yo vengo buscando una iglesia por el edificio. Y me cuenta su historia de lo que él pasó en el desierto. Y me dice, yo no vengo buscando un edificio, vengo buscando gente que sean genuinos en su adoración al Padre Celestial. Amén. Ya para ir terminando, Jesús le ofrece entonces algo más que un templo. Le ofrece algo que nadie más le podía ofrecer. Jesús se sienta ahí junto al pozo, tiene esa conversación con esta mujer. Y después de un rato de hablar, imagínate el contexto, el ambiente. Jesús hablando con esta mujer, que ya solo eso era algo fuera de lo común, porque los hombres no hablaban con las mujeres así a solas, como estaba Jesús en ese pozo hablando con ella. Jesús rompió patrones culturales en ese momento, haciendo eso. En Oriente, para que usted sepa, en los países orientales, si usted quiere hablar con una mujer, tiene que hablar con el esposo, el padre o un hermano. Si no, la mete en problemas a ella.
Así es en los países orientales. Los árabes son así. Y los judíos bastante también, en esa época sobre todo. También había mucho calor, el clima estaba feo, el clima caliente de Palestina. Y quizás alguien diría, oh Jesús, los discípulos que andaban por ahí, ¿verdad? Que empezaron hasta a decir, ¿cómo es que Jesús está hablando con esa mujer? ¿No ve que es samaritana? Y también seguro pensaron, Jesús, ya, muévete, vámonos, que hace mucho calor aquí. Ándale, vámonos. Pero Jesús quería tener esa conversación. Y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que tendrá el agua de vida que salte como una fuente de vida eterna. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Como decimos popularmente, se le encendió la luz, se prendió el bombillo. Entendió que Jesús no estaba hablando de religión, sino de adoración y de relación con Dios. Y la historia termina bien. Me encanta cómo termina esa historia. Dice Juan 4:39, muchos, no algunos, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer. Por eso se ha dicho que la mujer samaritana es la primera mujer evangelista que se menciona en el Nuevo Testamento. Porque sí, ella inmediatamente se fue a su pueblo a hablarle a todos los hombres que conocía. Y recuerde, probablemente ella era muy conocida. No estoy citando hoy todo el contexto de la historia, pero dentro de la conversación, Jesús le habló de que ella había tenido 5 maridos. O sea, era una mujer que había tenido una vida muy enredada también en cuanto a relaciones con los hombres. Sin embargo, cuando se convierte, ella es a quien Dios usa. Por eso déjame decirte a ti, mujer, si tú has tenido fracasos en tus relaciones con los hombres, no te sientas mal, ni pienses que Dios no te puede usar. Dios te quiere y te puede usar, a pesar de tus errores del pasado. Amén. Se lo digo a la mujer, así como se lo digo también a los caballeros, a los hombres también que han pasado. No solo se aplica a la mujer samaritana, se aplica a los hombres también, que quizás en su pasado, en su trasfondo, han tenido fracasos en cuanto a relaciones. Pero igual, se le dice a esta mujer, ¿quién es Jesús? Y ella va y dice, me ha dicho todo lo que he hecho. me encanta todo como ella lo describe. Ella dice, me ha dicho todo lo que he hecho. Es que cuando Dios habla al corazón de uno y le señala lo que ha hecho, uno dice, tiene que ser de Dios. Es como una ocasión que yo estaba predicando, allá en Nicaragua fue, por cierto, estaba predicando y después de la predicación se me acercó un hombre y me dice, pastor, no haga eso. Le digo, ¿yo qué? ¿Que no haga qué? Usted estaba predicándome a mí hoy, ¿verdad? ¿Cómo va a creer? Sí, seguro mi mujer le vino a hablar mal de mí, porque todo lo que usted predicó era para mí. Y le digo, mire caballero, yo la verdad, primera vez que lo veo, no lo conozco, pero si el mensaje le habló es porque Dios le habló. Yo no lo conozco a usted, pero el Espíritu Santo le está hablando. No ignore el mensaje que Dios le está dando. Es que cuando Dios lo hace, como con esta mujer samaritana, que el Señor le dijo todo de ella, no podía más que ir y decirle a todos, miren, este hombre es diferente. Cuando llegaron donde él, los samaritanos, dice que le rogaron que se quedara con ellos. Se quedó allí 2 días. Los samaritanos le rogaron a un judío. Ya les dije antes la relación mala que había, ¿verdad? Ahora dice que los samaritanos le rogaron a un judío que se quedara ahí con ellos. ¿Qué cambio, no? ¿Qué cambio se dio? Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras. Muchos creyeron y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras
que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este verdaderamente es el Salvador del mundo. Esa es la conclusión de la historia. Esta gente llega a entender que Jesús es el Salvador del mundo. Estos samaritanos que no se llevaban con los judíos terminan rogándole a Jesús que se quede allí. Como nos pasó en Nicaragua, ¿verdad? No se vayan, nos decían después. Igual a Jesús. No se vaya, Jesús, quédese más, queremos oír más. Todos somos iguales en eso. Estamos buscando un lugar para adorar, como llenar el vacío, la sed, la insatisfacción que tenemos. Eso era el problema de la mujer samaritana. No era religión, era el vacío interior. Y solo Jesús llena ese vacío interior. Oremos. Hoy, Señor, yo he declarado verdades espirituales con relación a ese encuentro de una mujer contigo, Jesús. Hoy te pido que esa relación cambie en alguien también que ha escuchado este mensaje. Que alguien igual que esa mujer hoy abra los ojos espirituales y te pida beber del agua viva. Que alguien que ha pensado que la adoración depende de un lugar, de una denominación, de un nombre, de una religión, hoy cambie su mentalidad y entienda que no depende de religión, sino de relación contigo. Que no depende del lugar, sino de la actitud del adorador. Hoy te pido, Señor, que hagas esos cambios en alguien que me ha escuchado. Allí donde estás, aquí en el templo o en otro lugar. Te invito a que, igual que esa mujer samaritana, le digas al Señor: yo quiero de esa agua, dame de beber. Yo quiero beber el agua viva, la presencia del Espíritu Santo. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Quiero crecer en adoración, no en religión. ¿Puedes decir eso ahora mismo? Díselo a Él. Díselo a Él. Yo sé que el Señor hoy quiere elevarte a otro nivel, sacarte del pozo estancado y llevarte al nivel de ríos de agua viva. Otro nivel. Permite que el Señor haga su obra, que el Espíritu Santo haga su obra en ti. Oh, gracias yo te doy, Señor, porque un día lo hiciste conmigo y sé que ahora mismo alguien está experimentando esa agua viva. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra. Queremos hoy adorarte. Queremos adorarte. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. En esta casa, casa del Rey, ayúdanos a hacer una iglesia de adoración. A ti primero. Sobre todo a ti, Señor. Con o sin instrumentos. Dependiendo no del lugar, sino dependiendo de tu mover en medio nuestro. Ese es el motivo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por hoy hablarnos como le hablaste a la mujer samaritana. En tu nombre, Jesús, oramos al Padre. Amén y amén y amén. Amén y amén y amén. Dele al Señor ese aplauso. Déselo a Él, no a mí, al Señor. Gloria a su nombre. Para quienes nos han escuchado, qué bueno que ha estado con nosotros hoy. Si me extendí un poquito más de lo normal, no importa, es para que usted sea edificado. Así que bendigo su casa, bendigo su familia y le espero el próximo domingo aquí en Casa del Rey, Iglesia del Nazareno, Pastor José Abdiel, Pastora Teresa. Con gran gozo los esperamos. Hasta la próxima.